¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast. Este es su locutor y productor JB. Esta semana nos vamos de visita hasta Medellín, Colombia. Nos vamos a visitar a un buen amigo, súper talentoso, súper creativo. Con nosotros se encuentra The Personal Jesus. ¿Cómo estás, Jesus? Hola, hola, muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar acá. Oye, hermano, para que la gente te vaya conociendo mejor, ¿quién eres, a qué te dedicas y en qué rama creativa te desenvuelves? Sí, soy fotógrafo, principalmente fotógrafo de moda, con un toque como bastante queer también a la hora de realizar mis fotos, con un toque un poco disruptivo, quizás también un poquito de inspiración allí en películas de terror. Me gusta mucho como esa luz dura que utilizan en ese tipo de cinematografía y también me gusta mucho utilizar la iluminación con mucho rojo. Ujú. Entonces, digamos que tengo como que esas influencias. Vivo en Medellín, en Colombia, pero soy originalmente de Venezuela. Ok. Y en Colombia tengo aproximadamente unos 10 años, tengo muchísimo tiempo acá, de hecho creo que ya mi acento es una mezcla como bastante interesante de varias regiones de Colombia y por supuesto mi acento base. Y nada, he estado viviendo en Medellín desde hace unos 4 o 5 años, haciendo muchas fotos. Inicialmente viví en Cartagena, pero luego me mudé acá, digamos que buscando un estilo de vida un poco más citadino, que creo que también ha influenciado muchísimo mi trabajo. Ujú. Eh, Así que muy contento de estar acá y muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación nuevamente. No, no, no. Gracias a ti, hermano, por venir a contarnos un poco de lo que haces. Fíjate que me llama mucho la atención el estilo que tú tienes en tus fotos Ujú. porque, hermano, para ser sincero, desde la primera foto hasta la más reciente, todas son buenísimas. No hay una que digas tú, esta es más buena que la otra. Todas son buenísimas. Entonces, basándonos de eso, ¿cómo es que llegaste tú a la fotografía? Ay, muchísimas gracias y siempre que ese tipo de halagos o esas opiniones vienen de colegas fotógrafos es como muchísimo más valioso. Y la fotografía llegó a mí de una u otra forma, de forma pues empírica, fue algo que apareció en mi vida. Yo pues inicialmente estudié publicidad y mercadeo y en un punto en ese proceso de esa carrera me di cuenta que me gustaba como que el diseño gráfico, que me gustaba esa área creativa desde la comunicación. Ujú. De hecho, yo empecé a estudiar publicidad y mercadeo por mero como que empuje de mis padres de que tienes que buscar algo que estudiar, no puedes estar trabajando todo el tiempo, siempre estoy como trabajando con el negocio familiar y de una u otra forma con la llama o con la vena creativa, pero sin explorarla. Y Ujú. después de que estuve como que en esa oportunidad universitaria, empecé a darme cuenta que me gustaba como que lo creativo. Luego me fui del país, trabajé como independientemente varias veces y me compré mi primera cámara así de segunda, porque me di cuenta que sí que podía ofrecer, no sé, servicios de fotografía para redes sociales, mezclarlo con el área de publicidad y comunicación y quizás tener como que un perfil bastante completo. Y mi primera cámara la compré así como con algunos ahorros, sin saber qué era un ISO, sin saber qué era un diafragma, velocidad de obturación, absolutamente nada. Ujú. Y obviamente, pues me di contra la pared de que lo que veía la cámara no era lo mismo que veía yo, precisamente por eso, porque no contaba con el conocimiento de cómo hacer que la cámara pues viera las cosas de una forma en particular a través de la luz. Ujú. Entonces fue un proceso de explorarla empíricamente, de hacer proyectos en los que obviamente uno ve hacia atrás y dice, uy, bueno, quizás aquí no estaba tan bien, pero sí, fue como que me exploré ese estilo a través de proyectos que coordiné independientemente y eventualmente dije, no, bueno, esto es algo que me hace feliz, que me gusta mucho, que me, digamos, incluso me inyecta como una dosis de autoestima. Ujú. Entonces, ¿por qué no explorarlo de una forma un poco más profesional? Y fue allí cuando empecé como a explorarlo más académicamente, buscando cursos, mentores, etcétera. Y poco a poco fui como desarrollando ese estilo que creo que me caracteriza bastante con los colores, con los contrastes, con las luces quizás un poco más duras. Entonces, sí, ha sido una exploración, pero creo que también ha sido un diario personal y una forma como que de expresar la forma en la que yo veo el mundo. Sí.
Fíjate que eso que mencionas, la exploración de colores, muchas de las veces a otros fotógrafos no se nos da tanto, tal vez por el desconocimiento, el no me quiero arriesgar a que algo salga mal porque siempre te quieres ver profesional. Sí, 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 sí. Yo siempre en las sesiones de fotos tengo como que un momento, cuando estoy trabajando con un cliente, tengo un momento Ujú, en el que lo hago todo muy pues académico, muy dentro de lo seguro, así se va ujú, a ver bien, así te vas a ver hermoso o hermosa, ujú, pero también me gusta como que dentro de la propuesta, digamos que mostrarles algo que pueda ser un poco más diferente, más disruptivo y manejar como que ambos lenguajes. A mí me gusta mucho el color, pero también me encanta el blanco y negro. Creo que en ese sentido cualquier fotógrafo podría decir que soy un poco desordenado porque me gusta explorar muchísimo las fotos cuando son un blanco y negro muy bello, pero también me gusta trabajar los colores porque siento que impacta muchísimo a la mirada, ujú. mientras que muchos fotógrafos o se especializan en color o se especializan en blanco y negro. Creo que en mi Sí, caso hay como que son dos raíces o dos estilos que están ahí como convergiendo, y personalmente a mí me gusta mucho salir a veces de lo seguro y ujú, arriesgarme un poquito, porque creo que es la única forma como en la que uno aprende y en la que realmente se puede desarrollar un estilo. Pues. Tú sí. personalmente, ¿cómo dirías, cómo describirías tu trabajo? Entonces, si no te gusta tanto el color, ¿eres más blanco y negro? No, fíjate que sí, no, bueno, me llama mucho la atención el color, Sí, pero esto de como tú incorporas como luces LED de diferentes colores en las fotos y todo eso, sí. todavía estamos trabajando en eso. Pero sí, como dices tú, el blanco y negro sí me llama mucho la atención. No Ujú, siempre subo fotografías en blanco y negro, ujú. pero sí me llama mucho la atención. Bueno, de hecho, cuando yo hago una sesión y esto, edito las fotos en color y en blanco y Sí, negro. Entonces ya correcto. las personas si los quieren subir las de blanco y negro pues está bien, pero yo trato para que se vea mi Interesante. feed se vea como homogéneo, trato de hacer todas en color, pero sí. Súper, súper lindo. Sí, lo que dices de trabajar con luz LED y flashes al mismo tiempo, Ujú, inicialmente fue como algo de que, pues yo tenía las luces LED y tenía los flashes y quería unirlos. ujú, Entonces, obviamente en el proceso, también porque siempre fue una exploración empírica, uno se da cuenta que el flash luego se va a comer toda la luz LED y no se ve ujú, el color. Entonces, eventualmente me di cuenta que cuando quiero trabajar de esta forma necesito definitivamente un trípode y hacer una toma un poco más, digamos que estática si se quiere, con una obturación más lenta, para ujú, que puedan entrar los colores sin que intervenga la luz del flash. Digamos que sí, eso fue como que la forma en la que pude mezclar esas dos fuentes de luz, porque por lo general no, no convergen muy bien. sí, Pero sí, precisamente eso es como que la dicha o el regalo que te brinda a veces salir como de la zona de confort o de no siempre hacer lo que te dicen que está bien o que está mal. Si la fotografía tiene un aspecto que es súper técnico y obviamente cuando estás trabajando, no sé, en una boda, con un cliente, un e-commerce, etcétera, hay una serie de reglas que definitivamente es el estándar y hay que seguirlos. Pero creo que también vale muchísimo la pena cuando uno tiene como que esa inclinación un poco más artística y creativa equivocarse y explorar cosas, sí, darse cuenta que quizás no era lo que habías visualizado, pero te encontraste con algo diferente y obviamente analizar por qué llegaste a ese resultado. No es como que ay, salió así y ya, sino que en un punto también tomarse el tiempo de estudiar cómo, por qué ese resultado es así y por qué me gusta. Creo que es la única forma en la que uno puede desarrollar una identidad y diferenciarse un poco porque pues obviamente hoy en día hay muchísimos fotógrafos. ujú. No, y de hecho, fíjate que ahorita que mencionas eso de diferenciarte, si en el futuro yo veo una fotografía que se parece a la tuya, voy a pensar que es tuya. Porque, hermano, sí, tu estilo está así muy, no sé, es un propio estilo. ¿Cómo definirías tu estilo? Yo creo que es inevitable como que mi esencia queer, como Ujú, persona queer, quizás un poco disruptiva desde su esencia como persona frente a las reglas de la sociedad y ujú, frente al género y ese montón de cosas, es algo que de lo que está impregnado mi trabajo completamente, o sea, y es sí, algo que
no puedo incluso evitar, o sea, incluso cuando estoy trabajando con personas que quieren un look un poco más tradicional, etcétera, siempre llega un momento en el que ellos también me dicen, hagamos lo que tú haces, ¿sabes? Quiero que sea como algo loco, como lo que Ujú, haces tú. Entonces, creo que eso, no sé si es una rama de la fotografía realmente, no sé si existe como que fotografía queer, no sé, pero creo que sí dentro de mi psicología y dentro de mi estilo y mis creencias de vida es algo que ujú, se ve influenciado bastante en mi trabajo, también en cuanto a las personas con las que decido trabajar. El tipo de modelos que me gusta fotografiar cuando se trata de un trabajo un poco más personal. Siempre tuve como una inclinación hacia los seres andróginos en un punto, incluso como desde muy pequeño con la religión se ven como estos ángeles, eh, digamos que pues sí, andróginos, ujú, de sexo indefinible, entonces digamos que facciones que podrían ser tanto femeninas o masculinas, y eso para mí siempre, incluso desde muy pequeño, fue algo que me motivaba bastante, que me inspiraba, que me parecía sublime. ujú, Entonces, en un punto, es algo que también está, pues que se nota actualmente con las fotografías que hago, precisamente porque también trato de elegir personas que tengan ciertas características, que también tengan como esta vibra que podría ser también un poco queer, un poco andrógina, etcétera. ujú. Y de una u otra forma estamos fotografiándonos mutuamente. Creo que en un punto el primer curso de retrato formal que hice, el profesor dijo como algo muy valioso en ese momento, es que a veces el fotógrafo está fotografiando a alguien más, pero también se está fotografiando a sí mismo a través de esas personas. Ujú. Entonces, un punto creo que eso también tiene mucho que ver con mi inclinación artística, como que también me estoy buscando a mí a través de fotografiar a estas personas o de crear estas atmósferas, estos ambientes, etcétera. Sí, fíjate que eso es bien interesante, el que tú te vas a reflejar en lo que estás fotografiando, creo que sí es una parte muy, muy, muy valiosa que ese maestro te enseñó, porque sí, al final del día, todo lo que creamos es hasta cierto punto una parte de nosotros impresa o en una imagen, entonces, sí, qué padre que aprendiste eso desde el principio, hermano. Sí, pues yo no podría decir que, o sea, a pesar de que he sido muy empírico en mi proceso, también he tenido mentores que han sido bastante valiosos, en los que también he tenido discrepancias frente a teorías o reglas que ellos mismos tienen en su trabajo, Ujú, o en su obra, en lo que ellos deciden hacer, pero también creo que es importante como colar un poquito la información y quedarte con lo que a ti, con lo que resuena contigo, y ujú. quizás con cosas que no son necesariamente, porque sí, Ah, de eso depende el tener la capacidad de forjar una identidad creativa. sí, 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 tienes mucha ¿Tú razón. alguna vez estuviste como con un profesor que te generó mucha, que te inspiró muchísimo y que te dijo, bueno, no, aquí es, esta es la profesión que yo quiero seguir? Fíjate que no, mi aprendizaje en la fotografía ha sido 100% experimental y, Ujú. y a través de San YouTube, pero sí he ido En a un, YouTube. pero sí he ido a un par de cursos que más que cursos eran como tipo charlas con fotógrafos. Ujú. Y, una de las cosas que aprendí de uno de los fotógrafos en esas dos charlas es que no necesitas tener muchos lentes, Ujú. no necesitas un lente con zoom, el zoom son tus piernas, úsalas, Sí. porque ese fotógrafo que nos dijo eso era un fotógrafo de bodas que dijo que él nomás tenía en su mochila un 50 y un 85, nada más. Decía porque él era fotógrafo de bodas en Es muy todas. interesante porque creo que eso también cambia la forma en la que tú interactúas con el sujeto, o sea, acercarte y Ujú, alejarte de ellos también hace que ellos se comporten de una forma diferente, entonces sí, definitivamente impacta el resultado. sí. No, y él decía que él solamente usaba esos dos lentes porque como él era fotógrafo de bodas por todo el mundo, no podía darse el lujo de andar cargando con 10 15 lentes, entonces esos dos lentes y sus piernas le funcionaban muy bien.
Sí, definitivamente. Hace poco tuve un video en mi página de TikTok que se volvió súper viral. O sea, yo literal tenía mucho tiempo sin publicar nada e incluso Ujú, un poquito como decepcionado de las redes sociales, como que hay esta competencia por números definitivamente se vuelve a veces un poquito tóxica. Entonces, por algún motivo dije, ay, vamos a publicar las fotos que he hecho recientemente porque he tenido como un cuerpo de trabajo últimamente que ha estado interesante. Y sí. publiqué un video súper simple, como un clip mío haciendo fotos en un estudio y luego como 5 fotos así transicionando muy rápidamente y se volvió súper, súper viral. Qué bueno, me llegaron un montón de seguidores y estoy súper contento. Pero también pasa mucho en esos comentarios de que, ay, ¿qué cámara usas? ¿Y cuál es tu lente? Ujú, Y realmente es muy poco común que alguien te pregunte qué esquema utilizaste o no sé, incluso los settings de la cámara lo puede entender, que lo pregunten un poquito, ujú, pero realmente el fotógrafo no lo hace su cámara, no lo hace ni sí. siquiera tampoco el lente que tiene. Realmente es un trabajo, a mí personalmente me parece que elegir la iluminación o diseñarla de una forma un poco más específica y ser muy cuidadoso con ella es lo que hace que la foto pueda ser interesante. Ujú, Obviamente hay cámaras que, no sé, tienen enfoque en los ojos, que son mucho más rápidas, etcétera, y te hacen el trabajo más fácil, pero tener una cámara de alta gama no necesariamente va a hacer que tus fotos sean mejor. O sea, lo que va a hacer que sea mejor es que definas una identidad, que trabajes, que estudies mucho la luz y que te des la oportunidad de equivocarte y experimentar cosas nuevas. sí. Fíjate que eso te iba a preguntar, si tú pensabas que el tener una mejor cámara te hace un mejor fotógrafo en contra de ser más creativo y tener mejor ojo. Yo creo que tener una cámara sí puede ser el trabajo más sencillo. O sea, hay veces en que pues yo tengo una cámara 2000D que no, pues una cámara muy normal. Y a veces, no sé, si no tengo cuidado con ver bien dónde pongo el enfoque, me puede salir la cara desenfocada, etcétera. Y bueno, foto perdida. Y ese Ujú, tipo de cosas no pasan con cámaras que, como acaba de mencionar, tienen ya la configuración para enfocar en los ojos o que pueden ser más rápidas, etcétera, mejor ujú, sensor. Sin embargo, definitivamente pienso que a pesar de que algunas cámaras de baja gama pueden tener algunas falencias, lo que va a hacer una fotografía interesante y lo que te va a hacer destacar es que investigues qué te gusta, que te nutras, que eduques tu ojo ujú. y por supuesto que estudies la luz hasta más no poder. O sea, incluso cuando ya crees que lo sabes todo, deshacerte de todo eso y aprender cosas nuevas porque esa es la única forma, digamos, que mantener esa llama creativa encendida. A mí personalmente no, yo no sería capaz de hacer siempre como que el mismo esquema, pues tengo algunos bases, sí me explico, Ujú, que me gusta, que funcionan, pero a mí sí me gusta la idea de, después de que ya tenemos todo lo seguro y ya que están las fotos lindas, bueno, desordenemos un poquito esto, movamos acá, hagamos aquí, ¿qué pasa si hacemos esto? Porque digamos que eso es lo que me ha llevado a comentarios como el que tú acabas de decir, ay, que las fotos todas se ven buenas, se ven diferentes, pero cada una tiene algo interesante. sí. Entonces, sí. Sí, no, hermano. Fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, estaba viendo tu perfil, porque aquí lo tengo abierto enfrente de mí. Y unas fotos que tienes que una chica va caminando por la calle y se mira a la gente así como desvanecida. El movimiento que le pones a esa foto por el efecto de las personas pasando, hermano, buenísimo. Buenísimo, Muchísimas buenísimo. gracias. Muchísimas ¿Cómo? gracias. Eso, tengo mucho tiempo que no hago fotos en la calle, Ajá, porque digamos que sí me volví un fotógrafo muy cómodo en el estudio slash la sala de mi casa, pero con todos los, digamos que los juguetes. sí. Pero sí tengo ganas de volver a salir a la calle, porque esa foto específicamente que me acabas de mencionar, que creo que el caption es Portrait of a City, es algo que mucha gente llega al perfil y me dice, esta foto quiero hacer algo así. Y Sí. así que muchas gracias. Sí, 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 muy, muy padre, hermano. El movimiento, la persona en bicicleta mirando la modelo o el modelo, no sé. Como dices, es así como que parece hombre, parece mujer, no sé. Muy, 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 muy buena foto, hermano. ¿Cómo, Muchas gracias. cómo abordas tú o cómo es tu proceso creativo cuando empiezas a querer tomar fotos
digamos para ti, no que te contratan. Ujú. ¿Tienes una idea? ¿Qué buscas primero? ¿Locación, concepto o modelo? ¿O modelo, concepto y locación? Realmente no hay una fórmula como que siempre sigue esa serie de pasos. Por ejemplo, hay una Ujú, editorial que yo estoy enamorado de esa editorial, la hice el año pasado, es la de Dorian and Basil. Y eso fue como algo que llegó a mi mente a través de una cita que tuve y pasé frente a estas tiendas de antigüedades donde ujú, estaban estas lámparas antiguas y estos candelabros, pero era todo como pues una cueva llena de objetos hermosos. Entonces, en un punto dije, ay, este lugar deberíamos utilizarlo para hacer unas fotos. ujú, Y eventualmente como que me llegó, digamos que la necesidad realmente o la idea de hacer unas fotos que sean una historia de amor en un punto. Es algo que es bastante común, digamos que desde mi génesis, desde la primera sesión de fotos que yo dije, aquí es, que realmente es una boda en la playa con dos chicos. ujú, Entonces, esta vez quise hacer como un homenaje a eh, eh, el retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. ujú, Entonces, en un punto dentro de la historia está el romance del pintor y Dorian como tal, como muso, ¿sí me explico? Entonces, ujú, en un punto quería como imaginarlos en este momento de la historia en el quizás somos un poco más libres, pero de igual forma con ese aspecto clásico, quizás un poco barroco de la escritura de Oscar Wilde. ujú, Entonces, digamos que en ese proyecto específicamente, así fue el proceso. Vi la locación, luego dije, quizás hacer una historia de amor acá que tenga esta influencia de este libro que a mí personalmente me gusta mucho, que me marcó, podría ser algo interesante. Y ya de allí empezaron como a desglosarse una serie de ideas, como de, bueno, ¿por qué no trabajamos el tema de los opuestos? Entonces, por eso uno tiene el pelo dorado y el otro tiene el pelo plateado, porque es como el ujú, sol y la luna. Por eso uno va de negro y otro de beige, porque entonces es lo frío y lo cálido. ujú, Entonces, de una u otra forma, ese tipo de simbolismos fueron lo que empezaron a ayudarme a tomar las decisiones creativas para desarrollar ese proyecto específicamente. ujú, Pero hay otros momentos en los que a mí, no sé, algún estilista o algún director creativo me dice, mira, tengo esta idea con este estilismo o con este tipo de modelo y con este peinado, entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces ya ahí yo empiezo a tomar decisiones. Bueno, si es un peinado que tiene, digamos que mucha estructura o puede llegar a hacerse bastante geométrico, entonces podemos hacer un contraluz para que se vea ujú. esa silueta mucho más marcada. Sí, Entonces, realmente todo proyecto es diferente, todo proyecto se desarrolla como desde un proceso creativo diferente y no hay como una fórmula que sigo siempre exactamente, obviamente siempre es el proceso de buscar referencias, etcétera, de organizar el proyecto, pero siempre hay como una necesidad diferente. En el caso de Dorian and Basil era como por el simple hecho de hacer una historia de amor, que algo que me caracteriza, y en ujú, algunas otras ocasiones las decisiones tienen mucho más que ver con que destaque el producto o que destaque la técnica, etcétera, ujú. si quiero hacer unos barridos. Entonces, sí, cada ocasión es diferente y incluso para mí es muy difícil manejar siempre como que el mismo esquema cuando se trata de trabajo personal, de trabajo que digamos que es un poco más artístico, más de libertad creativa. Ujú. Obviamente cuando ya se trata de un cliente, pues sí hay como que una serie de pasos que son un poco más rigurosos porque pues eso es lo que necesitan los clientes, ver ese orden. Sí, 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 más, sí, cuando es con un cliente, pues tienes que ser más estructurado, cuando es para ti, pues puedes experimentar más. ¿Cómo es tu? Totalmente. Fíjate que estaba viendo en tu perfil y los, en las fotos que tienes, hay muchas con un maquillaje específico. ¿Mucho de ese maquillaje es puesto cuando tú tomas la foto o lo haces en edición? No, el maquillaje por lo general viene de preproducción. Yo soy Ujú, una persona muy, muy afortunada, la verdad.
Ujú. porque yo cuento con, digamos que aliados creativos que Ok. siempre están dispuestos a trabajar conmigo. Si yo les muestro como que una idea o una visión, esta se ejecuta como que de la forma en la que yo lo visualizo gracias a ellos, desde el estilismo, desde el maquillaje, desde el peinado, etcétera. Muchas veces el modelo también, por ser una persona que quizás también tiene cierto criterio estético, se lo hace a sí mismo, si me explico. Llegan personas que no, yo tengo estos lentes de contacto, yo tengo esto, bla, 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 Ujú. bla, 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 porque es mi estética y se los hacen ellos mismos. Pero muchas veces también es un trabajo colaborativo entre mi manada y yo, mi comunidad, que siempre pues están muy dispuestos como a ayudarme a que mis visiones vean la luz. Sí. Fíjate que eso que dices, el tener una comunidad de creativos detrás de ti apoyándote, siempre como que hace que tu trabajo sea más fácil y a la misma vez puedas explotar toda la creatividad sin preocuparte por tal o cual cosa que vas a necesitar hacer o no vas a necesitar hacer porque ya alguien lo está Sí, haciendo. Muy padre, hermano. sí. Inicialmente sí, pues sí tengo proyectos incluso comerciales en los que yo llegué a maquillar a la modelo, pues yo no Ujú, soy maquillador profesional, pero digamos que sí he tenido una relación con el maquillaje, de manera que también me ayuda como a manejar ese lenguaje ujú, trabajando con otros profesionales, pues a nivel de cómo quiero que se vea el rostro, etcétera, si es una piel más luminosa, más mate, etcétera. Entonces, manejar ese lenguaje también me ha ayudado muchísimo como que a que se realice específicamente lo que hay en la propuesta, pero pues sí, muchas veces lo he hecho solo porque antes de conocer como que a todas estas personas igualmente quería hacer mis fotos, ujú. pero en los últimos años sí, obviamente ha sido mucho más práctico delegar Sí. esas tareas, porque si hay una diferencia, creo yo, como que en la forma en la que abordo las fotos cuando no tengo que preocuparme por maquillaje o peinado, me enfoco en mi luz, en enfocar, en hacer una buena composición, en que el modelo Ujú. se sienta cómodo, cómoda, pero cuando yo soy el responsable de maquillaje, pues también tengo que retocar, asegurarme de que pongo esto, de que arreglo lo otro, entonces ya son demasiados elementos y sí se puede volver como pues abrumador. Así que sí, muy, muy agradecido y muy contento de contar con personas dispuestas siempre como que a darle luz a mis proyectos, a mis locuras, a mis fantasías. Sí, fíjate que sí, muy importante. Hace rato comentabas de que tú buscas un tipo de persona para que salgan tus fotos. ¿Cómo decides tú a quién sí o quién no modela frente de tu cámara? Pues tiene mucho que ver con el simbolismo, significado que pueda tener el proyecto, ¿sí me Ujú. explico? Por ejemplo, hubo un momento en el que estaba haciendo unas fotos que estaban inspiradas en El Principito, Ok. esta historia de, no me acuerdo el nombre del escritor, pero específicamente algo como de tarea, algo de un curso que estaba haciendo en ese momento y dieron como que una serie de opciones y yo, El Principito, sobre todo porque El Principito estaba pues ligado con mi papá también. Mi papá me hacía leer mucho El Principito y también incluso el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, etcétera. Entonces, en un punto que como brindarle ese homenaje a él y elegí al modelo en base a, digamos que estas características que se ven en las ilustraciones del libro, como pelo muy dorado, quizás un poco rizado, facciones como pues sí, precisamente de príncipe. Entonces, en base a ese modelo específicamente, él era el perfecto como para ese cast. Mientras que cuando hice las fotos para Dorian en Basil, estaba así buscando dos modelos que tuvieran como una energía, como lo acabo de describir, cálida y fría. ¿Sí me Ujú. explico? Entonces, estos dos chicos ya yo había trabajado con ellos anteriormente, pero en proyectos separados. Entonces, ya de una otra forma me había expuesto como que a la personalidad de ellos, a la forma en la que hablaban, etcétera. Entonces, creo que dentro del simbolismo que yo quería crear dentro de las fotos, ellos eran los perfectos porque me daban como esos vibes de calidez y frialdad que estaba buscando. Ujú. Entonces, tiene mucho que ver con
con el objetivo del proyecto y cuál es qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que quiero expresar. Y algunas veces ni siquiera se trata como de tener todo este simbolismo, sino de que hay una persona, por ejemplo, que es diseñadora, que tiene una serie de creaciones que ha hecho, entonces me las muestra y yo digo, no, mira, esto lo podemos fotografiar con este tipo de modelos porque quizás el tono de piel va a contrastar mejor con las prendas y Ujú. se va a destacar así mejor, etcétera. También tomando en cuenta que me gustaría que iluminemos de esta forma. Entonces, aunque sí tengo personalmente, digamos que una inclinación por personas andróginas, personas también trans, personas que hacen drag, etcétera, y eso se ve como que muy inmerso en todo mi universo. Ujú. También tiene mucho que ver con lo que hay, con lo que se quiere expresar en el proyecto, cuál es el motivo, cuál es la motivación para hacer estas fotos. Ujú. Y a veces ni siquiera tiene que ver como con todo trascendentalidad, sino que no, yo he visto este modelo cómo se mueve, cómo posa, cómo se expresa en la cámara y no necesito incluso toda esta parafernalia porque solamente el modelo es suficiente. Eso también es súper válido y también ha estado presente como dentro de los proyectos. Digamos que de otra forma uno se enamora de esa capacidad que tienen de hacer formas o de expresar algo con una sola mirada y uno se da cuenta de eso porque uno como fotógrafo es sensible a ese tipo de Ujú. expresiones. Entonces, digamos que también esa capacidad de despertar esa sensibilidad o de inspirarme a hacer algo es crucial a la hora de hacer un proyecto y elegir a un modelo en particular. Sí. Fíjate que ahorita que estabas diciendo que a los dos chicos ya los conocías y como que fue más fácil el hacer este proyecto porque ya los conocías por separado. Sí, ¿Qué tan importante es para ti el conectarte con los modelos o las modelos que están con los que estás trabajando? es súper importante. También es como controversial el tema de generar conexión porque algunos fotógrafos pues pueden llegar como a ser un poco, pasarse un poquito de la línea. Yo soy como Ujú. que muy cuidadoso cuando no conozco al modelo para nada y nunca he trabajado con ellos. Sí, soy como que muy delicado y me gusta hacer preguntas de Ujú. qué te gusta, qué no te gusta. Si ves mi trabajo, qué tipo de fotografías te parece como más alineada a lo que tú quisieras hacer, etcétera. Entonces, hacer todas estas preguntas es re importante. Yo he visto fotógrafos súper famosos que también tienen una técnica que cuando está el modelo frente a ellos, bajo la luz, también tienden a ser bastante touchy, como que este hombro aquí, esto acá, esto Ujú. así. Yo personalmente evito eso si no tengo la confianza, si no hemos trabajado antes, si no siento como esa apertura por parte de ellos, que también es súper válida, Ujú. eh, sino que más bien como que le indico con mi cuerpo cómo podría ser la pose, ¿sí me explico? Sí. Precisamente porque para cuidar esa conexión, porque en un punto, en el momento que tú estás haciendo fotos con ese sujeto, también estás generando un vínculo, no es solamente la cámara, la luz, es Ujú. también como la energía entre tú y ellos. Y si yo me di cuenta como que en las primeras serie de preguntas muy casualmente que es una persona que quizás es un poco más cerrada, no por eso es un mal modelo, simplemente le gusta mantener como que su energía un poco más cuidada, su espacio, etcétera. Ujú. Yo no invado ese espacio para nada para cuidar la conexión que hay porque de eso depende la foto. Pero si yo sí, pues si yo noto que es una persona que sí es un poco más jocosa, que incluso ellos pueden romper el hielo más rápido conmigo que yo con ellos y que Ujú. no hay ningún problema, o porque tenemos una serie de trabajos o de historias trabajando juntos y ya hemos desarrollado una confianza, pues ahí sí, pues no importa, ¿sí? Porque ya es como más relajado. Sí. Nunca he trabajado con personas que nunca haya visto antes o las que nunca haya interactuado antes desde el modelaje, pero sí he tenido primeras veces con personas que van a hacer maquillaje o peinado, que simplemente nos encontramos en redes sociales, vemos el proyecto y les gusta. Y con ellos también la comunicación tiene que ser específica, particular, respetuosa, si me Ujú. explico. Ujú. Pero, pero sí, siempre también es importante que pues estamos jugando, si me explico, estamos Sí. como experimentando cosas. Entonces, digamos que todos esos elementos son importantes a la hora de manejar el equipo. Sí, fíjate que la razón que te pregunto, eso que mencionaste de que cuando no tú enseñas cómo hacer las cosas con tu cuerpo, siento que hasta cierto punto es chistoso para la persona que te está viendo, entonces como que eso Sí, rompe el hielo y rompe el hace que hielo. todo, Sí.
hace que todo funcione como debe de ser, digo. Totalmente. Sí, Sí. e incluso cuando las cosas no están saliendo tan bien, porque a los modelos, por muy profesionales que sean, también al principio les puede dar pena o sentirse no tan a gusto con el Mm, maquillaje o el peinado, pero bueno, así es el proyecto. Eh, ujú, También como que es importante romper ese hielo y pues preguntarles mucho a ellos cómo se está ujú. sintiendo, te está gustando, mostrarles constantemente lo que está saliendo en la cámara. Creo que también ayuda muchísimo como que a las Sí, personas conecten mucho más con el proyecto, porque es que sí, uno está viendo las cosas desde un ángulo diferente, un esquema de iluminación, etcétera, pero ellos no están, te están viendo es a ti. sí. Entonces, mostrar también ese resultado constantemente dentro del proceso de la creación de fotos ayuda mucho como que también a ellos se sientan motivados y como que salga el proyecto lo mejor posible. Tú lo haces también muestras las fotos en el proceso. Sí, hermano. Yo tomo 2 fotos y enseño 3. Sí, Totalmente. siento que una vez que la modelo ve la foto en la cámara, porque normalmente yo tomo más fotos en exterior que interior, entonces cuando tomo las fotos trato de, mira, así se está viendo, ¿qué te parece? Oh, no me gustó esta, podemos volverla a hacer, la hacemos de nuevo y es ayuda a que la modelo se suelte, el modelo se suelte y tengamos un mejor trabajo. Ponerles música ayuda demasiado, hermano, también. Sí. Ponerles música es súper, súper importante. Sí. A mí personalmente, yo como fotógrafo, Ujú. disfruto muchísimo las sesiones de fotos en silencio. No porque no me guste la música, es Ok. porque quizás mi déficit de atención me hace concentrarme a veces demasiado en la música y es como que estoy en mi mente cantando, pero también haciendo las fotos Ujú. y a veces puedo ser como que me puedo distraer fácil con la música. Pero sí he notado definitivamente que hay modelos que eso les puede ayudar muchísimo e incluso cuando el modelo sí pide una música en particular, si a mí no me gusta, mejor, porque no, pues no es para mí, ¿sí me explico? Entonces en un punto mi cerebro no se conecta tanto como con lo que está sucediendo a nivel de la música, sino que es para el modelo. Ujú. Pero también cuando los modelos, digamos que no necesitan la música y me permiten hacer las fotos en silencio, es algo que últimamente he descubierto, que Descubierto. me gusta, Ajá. que me gusta muchísimo. No sé, es como que quizás mi música es ese obturador o ese flash disparando, etcétera, como que me conecto más con ese ritmo que con la música como tal. Pero Sí, cuando el modelo lo pide, es importante. sí, sí, muy, muy importante. ¿De dónde tú te has influido? Fotógrafos, pintura, eh, libros, para crear tu propio estilo. Wow, yo creo que siempre he tenido como una relación con la cultura pop, como Ok. que desde muy pequeño yo recuerdo incluso visitando la casa de mis abuelos y poniendo como MTV así de una y mi abuelo como que, bueno, y las noticias. Entonces, entonces era como que yo intuitivamente desde muy pequeño siempre tuve como que eso me hipnotizaba, o sea, ver, incluso no ver comiquitas, ver Ujú, videos musicales siempre estuvo como que muy presente en mí. Luego como que, como te dije, mi papá siempre estuvo como pendiente de inculcarme la literatura, como que yo leía poesía con él o él me hacía leer El Principito, etcétera, como cosas muy light al principio y luego ya pues empecé como a leer, no sé, Herman Hesse, Dostoyevsky y todas esas cosas. No sé hasta qué tanto toda esa literatura específicamente pudo influir como mi sentido de la estética, pero creo ujú, que sí hay una narrativa en mis fotos que es muy de la literatura, ¿sí me explico? O incluso así yo no lo planifique como de una forma, como una historia, a la hora ya de poner las fotos una al lado de la otra, sí es como una secuencia histórica, ¿sí me explico? ujú. Entonces creo que esa influencia de la literatura, de los músicos, de los videos musicales, estuvo muy presente desde el inicio de mi incubación artística. Ujú. Y luego ya como adulto, pues mucho David Bowie, nuevamente como que
cultura pop y el tipo de fotografía que le hacían a ellos. Entonces, digamos que esas influencias definitivamente están allí y Ujú. son las que han marcado como que mi estilo en un punto. Ni siquiera puedo hablar tanto de fotógrafos, creo que podría decir los mismos de siempre como... Eh, ya se me olvida el nombre de todos los fotógrafos, pero ni siquiera es como que los fotógrafos específicamente me pueden inspirar tanto como podría decirlo ha hecho la cultura pop y las imágenes que han salido como de la cultura pop Ujú. específicamente. Sí. Sí, hermano, mientras que estás hablando de fotografía y luz y todo lo que estás platicando, se te ilumina la cara. Déjame te pregunto, ¿qué significa la fotografía para ti? Wow, es algo muy, muy personal, precisamente. Ujú. Yo creo que siempre ha sido una forma como, es la forma en la que yo conseguí valor como ser humano, ¿sí me explico? Mm. Y en un punto también me ha hecho cuestionarme como que, bueno, entonces si no estoy haciendo fotos no soy valioso, entonces es como esa contradicción, pero Ujú. definitivamente hacer fotos es algo que me ha hecho encontrarme con mí mismo, que me ha hecho forjar relaciones demasiado valiosas con personas creativas también. No, la foto no es el fin, sino todo lo que pasa en ese proceso. Ujú. Entonces, creo que ese proceso me ha llenado tanto que por eso significa tanto para mí y por eso se me ilumina tanto la cara cuando estoy hablando de fotografía, Ujú. porque de una u otra forma crecí también con esa sensación de querer hacer algo artístico, pero creer que pues que eso es un talento que viene así del cielo, que tú naces con él y tú a los 3 meses de edad haces la Capilla Sixtina, ¿sí me Ujú. explico? Como que esa perspectiva en mi infancia de lo que eran las personas talentosas me hizo como bloquearme un poco en, no, es que tú no naciste con ese talento, que vas a estar haciendo tu arte. Y ya luego cuando crecí, como que me olvidé de todas esas cosas de las que me convencí a mí mismo cuando estaba más peque, más joven, fue darme cuenta de que no, esto se trata de trabajar duro, se trata de disciplina, se trata de estudiar, se trata de investigar, se trata de conocerte a ti mismo también. Entonces, ese proceso me lo ha regalado, me lo ha brindado la fotografía y por eso, digamos que significa tanto para mí, por eso me hace tan feliz. Sí. Fíjate que sí, siento que el tener un desahogo creativo, toda la gente lo debería tener para poder tener esa chispa que te haga levantarte en la mañana, porque siendo sinceros, no toda la gente le gusta ir a trabajar o no nos gusta ir a A trabajar. mí, A mí tampoco. Yo tengo mi trabajo de Ujú. 8 a 5 todos Ujú. los días, lunes a viernes. Hoy pedí un permiso para poder conectarme a conversar contigo y incluso tengo videos míos como con mis audífonos porque es un call center con lágrimas así porque es que ya no puedo más con esto y yo quiero hacer fotos porque para eso es que nací. Ujú. Pero no es tan fácil, ¿sí me explico? No es una Sí. industria tan sencilla. Sí es muy lindo lo creativo y todo lo demás, pero vivir de esto pues lleva tiempo. Yo creo que incluso el mismo Nick Knight le habrá tocado muchísimos años como que decir, vivo de la fotografía. No hay que rendirse, obviamente, Ujú. pero sí, yo también tengo mis frustraciones y la fotografía no siempre me levanta todos los días. Sí. Pero cuando sí tengo un proyecto y cuando estoy como que planificando algo, eso definitivamente hace como, pues enciende un fuego en mí que hace como obviamente mucho contraste frente a los días en los que quizás no me siento tan bien, quizás no estoy tan motivado, quizás no estoy tan satisfecho con mi trabajo, porque pues eso también es la realidad, no todo es color de rosa. Sí. Entre todas las fotografías que has tomado en todo el tiempo que tienes tomando fotos, ¿tienes alguna o algunas que sean tus favoritas? Bueno, una de mis favoritas de las más recientes es una que publicaron en Vogue, Ok, entonces definitivamente de las más, discúlpame. de las más recientes es Ajá, definitivamente mi consentida en este momento. Creo ok. que también ese efecto prisma que del último proyecto que hice en el que la silueta se ve negra, pero los colores en el fondo, Ujú. es una de mis favoritas también por la complejidad técnica de generar ese efecto, ¿sí me explico? Ujú.
Y en tercer lugar, podría decir que de mis primeras fotos, así de cuando inicié, cuando dije, como hace un minuto te comenté, aquí me quedo, Ujú, es de Wedding, porque también me hizo una publicación en una revista internacional. Fue la primera vez en la que estuve en un proyecto que dirigí de pies a cabeza y en la que me di cuenta, aquí es donde estoy y aquí es donde quiero estar. Obviamente yo las veo ahora y veo muchos quizás detalles técnicos de iluminación, de estilismo, de pose, etcétera, que yo cambiaría. Pero a pesar de eso, les tengo mucho cariño porque esas fotos, digamos que me dieron la identidad que tengo ahora y ujú, me motivaron a seguir haciéndolo. Entonces, definitivamente también están como que en un pedestal así, mis consentidas. ujú. Oye, tú como fotógrafo y como fotógrafo joven, porque te ves joven, ¿qué tan importante es para ti imprimir las fotos? Bueno, tengo 30 años, listo, ya yo todavía, hay mucha gente que me dice bueno, ya joven, joven, pero no, yo sí me siento muy joven todavía de espíritu. Me encantan las fotos impresas es un romanticismo que solamente los fotógrafos entendemos o no sé, o las personas que quizás en una boda, obviamente no es lo mismo hacer un post en Instagram que digamos que materializado Ujú, un momento, ¿sí me explico? Es algo que no tiene precio. Sin embargo, también tengo como que mi lado ecológico que a veces piensa como que, bueno, pues esto a dónde va, esto cómo se va a conservar, esto ujú, va a terminar, es un pedazo de cartón que va a terminar pues en una basura, cómo lo vamos a manejar, o sea, entonces creo que también es muy importante tomando en cuenta pues el calentamiento global y el momento en el que estamos en el planeta, que si vamos a imprimir una foto, que tenga un motivo, que tenga un peso, que hayan suficientes razones. Obviamente, por el simple romance de tener la foto impresa también es válido, pero creo que también es importante que como fotógrafos cobremos conciencia como que a qué vamos a imprimir y en qué material, etcétera, ujú. porque ya de por sí nuestra profesión es contaminante, ¿sí me explico? O sea, Sí. cargar todos esos equipos, todas esas baterías, etcétera, eso es un consumo pues importante para el planeta. Entonces, sí es muy importante como devolver un poquito. Pero yo tengo muchas fotos impresas como que de mis amigos con los que vivo también, con los que hago drag también con ellos y es como que una situación de creatividad bastante amena y de una otra forma es como que las tenemos colgadas en nuestra casa como decoración porque pues somos nosotros y también son fotos que significan algo demasiado importante como comunidad. Ujú. Eh, y sí, obviamente te hace muy feliz ver las impresas, pero conciencia, conciencia. Conciencia, conciencia. Ahorita que estabas mencionando de tu comunidad, ¿qué tipo de mensaje tú tratas de enseñar en tus fotografías a tu audiencia? Uy, yo creo que definitivamente libertad, o sea, la Mm, libertad de reclamar tu identidad. Creo que es muy común y es bastante fácil diluirse para no incomodar o ujú, para no generar rechazo, para poder conseguir el trabajo, para poder conseguir la pareja, etcétera, etcétera. Pero eso es pues a un precio bastante caro y uno en el momento en el que lo está haciendo quizás no se da cuenta, pero eventualmente sí llegan las frustraciones, el no lo hice, el no tuve la valentía de ser yo mismo, etcétera. ujú, Entonces, ese mensaje es muy personal, es muy de mi filosofía de vida y sí se ve impregnado como en mis fotos. Por eso no me importa si los chicos están maquillados o si los chicos tienen falda o si las chicas tienen una actitud más masculina y se ujú, mezclan como que todas esas identidades porque los seres humanos somos personas muy complejas, no somos solamente una cosa a la vez. Entonces, digamos que celebrar esa complejidad de que hoy quizás soy un poco más femenino o mañana soy un poco más masculino o tengo el pelo súper largo y eso no me hace ni masculino ni femenino, me hace yo, ¿sí me explico? ujú, Entonces, esas ideologías y esa forma de percibir como que la identidad personal es algo que con lo que quiero, con lo que me gustaría que la gente se quede y les inspire
a ser ellos mismos, a ser libres, aunque sea solamente en ese momento de la sesión de fotos. Quizás Ujú. todavía no podemos hacerlo en la oficina, quizás todavía no lo podemos hacer con la familia o lo que sea, pero quizás en ese momento sí va a abrir algo y va a hacer una diferencia, digamos que en la forma en la que nos autopercibimos, y eso es valiosísimo. Sí, muy, muy, muy valioso. El tratar que la gente se exprese y sienta el mensaje al mismo tiempo, súper difícil, pero lo estás logrando, hermano. Lo estás logrando. Muchísimas gracias, En, muchísimas gracias. en tu experiencia, ¿qué crees que es lo más difícil de ser fotógrafo? Lo más difícil de ser fotógrafo es manejar la paciencia, la frustración de quizás, bueno, y yo qué tanto he invertido, y Mm, yo qué tanto esfuerzo le he puesto a esto, porque no está saliendo tanto trabajo como yo necesito, como yo quiero. Y ujú, yo soy muy afortunado de que estos últimos 2 meses, gracias a Dios, han salido como cositas interesantes, propuestas que me gustan, que me retan también creativamente, personas que han dicho, no, yo quiero que me hagas fotos a tu estilo. ujú, Y eso es súper valioso, pero no es tan constante. Quizás hay algo que también tengo que trabajar allí como en el lado business de la ujú, fotografía. Estoy como que quizás muy enfocado en lo creativo, en la identidad, etcétera, y quizás desarrollar como un modelo de negocios más sólido podría ayudar bastante. Pero eso es un reto porque es que somos artistas, somos creativos, ¿sí me explico? Entonces, mucha gente es artista y muy business oriented fácilmente o naturalmente, no todos, y en mi caso creo que sí es como una falencia y creo que para muchos fotógrafos también, entonces digamos que desarrollar esa mentalidad de negocios también es realmente un reto y obviamente la paciencia, quizás sentirse un poquito no entendido, misunderstood, también es ujú, parte del proceso. Todo buen artista siempre es malentendido al principio ujú, o ujú. quizá la gente no lo digiere tanto. Pero todas esas son cosas buenas con las que también hay que vivir y hay que pagar el precio, pues, por ser extremadamente individual o creativo, etcétera. Tiene su lado en el negocio de la fotografía negativo, pero también tiene sus lados positivos. Entonces, como que sí, manejar esa balanza creo que es lo más complicado. Ujú. Por el otro lado, ¿qué es lo más gratificante que te ha traído el ser fotógrafo? Las personas, escuchar las historias de los modelos, incluso que yo creo que uno fuera de la industria dice, ay, es que son modelos, son personas perfectas, no tienen inseguridades, no Ujú, tienen complejos, y de repente estás con un modelo que te dice así como que, ay, mira, vulnerablemente este ángulo no me gusta, o es que aquí me salió como un granito y por favor para que me ayudes con el retoque, etcétera, que entonces, como que, digamos que humanizar ese tipo de personas que en papel impresas o en una imagen se ven como gloriosas y perfectas, digamos que sí, ayuda mucho como al crecimiento personal y también conectar con otros creativos, eh, desarrollar las habilidades para comunicarte con ellos cuando estás de acuerdo, cuando estás en desacuerdo. ujú. Todas esas cosas como que me han hecho no solamente mejor fotógrafo, sino mejor persona. Sí, sí, 100% hermano. Oye, tengo una lista de preguntas rápidas para conocerte mejor. Es de que escojas Rápidas, esto o rápidas. esto. No te voy a juzgar. No hay respuestas erróneas. Pero a ver cómo te va. ¿Qué prefieres? ¿Color o blanco y negro? Color. Ok. ¿Ceviche o sushi? Sushi. Ok. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. ¿El cafecito frío o caliente? Me gusta mucho el café frío. Ok, ok. ¿Helado o raspado? Helado. ¿Visitar la playa o la ciudad? Uy, uy, eso sí está difícil. Pero voy a decir la playa, solamente Oh, porque tengo mucho tiempo sin visitarla y la necesito el mar. Entonces la ok. playa. ¿Gato o perro? Gato. ¿Vino o champaña? Vino. Esta no sé qué tan difícil o tan fácil sea para ti. ¿Maquillaje o filtro de Instagram?
Wow, maquillaje, maquillaje. ¿Luz natural o flash? Flash. ¿Instagram o TikTok? TikTok. Ok, ok. ¿Videojuegos o un paseo por un parque? Eso está difícil. Voy a decir paseo por un parque porque no soy el más gamer, pero sí hay algunos juegos que me gustan muchísimo. Ok, se vale. ¿Stranger Things o Game of Thrones? Game of Thrones. Sí. ¿Películas de terror o comedia? Terror. Me relajan. Rápido y Furioso o The Notebook? The Notebook. Ok, ok. Ahora vienen las difíciles, ¿eh? Wow. ¿Color favorito? Verde oliva. Ok, verde oliva. ¿Se nota en tu camisa? Sí, sí, aquí estoy on brand. Sí. ¿Película favorita? Ah, uf. Lo que sea por Stanley Kubrick, pero creo que últimamente he estado volviendo mucho a Eyes Wide Shut, Ok, que es con Nicole Kidman y Tom Cruise. De hecho, la vi anoche, entonces sí es. ok, ok. ¿Serie favorita? Serie favorita. Fíjate que no soy tanto de series, soy Ujú, más peliculero, pero serie Game of Thrones. ok. Sí, sí, sí. Ah, ¿música favorita? Me gusta mucho el glam rock, como que si David Bowie, Motley Crue, toda esa Ujú, gente de los ujú. ochentas. Y también soy muy pop, o sea, actualmente soy muy también Lady Gaga, Ariana Grande, Ok, todavía escucho mucho Britney, entonces sí, es como que tengo mi lado fresa y mi lado rockstar. sí. No, y aparte el rock de los ochentas es buenísimo, hermano. Sí, sí, correcto. Eh, ¿Destino de viaje favorito? Ay, me encantaría ir a mi casa, la verdad. Ok, sí, sí. Carro de tus sueños. Carro de mis sueños. Me gustaría mucho, la verdad, un Ferrari o un Jeep. Me gustan Ok, mucho los Jeeps. Pero más que carro de mis sueños, tengo una moto de mis sueños y es que me encantaría tener una Harley Davidson. O sea, ok. literal, literal. Una Harley Davidson. Ruidosón, el compa. Nada más, nada más. ¿Qué significa el éxito para ti? El éxito para mí significa paz, paz Mm, mental, un sistema nervioso en calma. sí, Definitivamente lo monetario también está de por medio, pero creo que también la estabilidad económica te puede brindar mucha tranquilidad y mucha paz. ujú, Pero sí, o sea, lo último, o sea, la meta final es estar tranquilo contigo mismo y con tus relaciones. Eso es éxito. sí. ¿Qué consejo te gustaría darle a alguien que está empezando en esto de la fotografía? ¿O que te darías a ti mismo si volvieras a empezar? Wow. Pues a una persona le diría que estudiar es súper importante, conseguir mentores es importante, Ujú, pero también hay que saber filtrar y escuchar la intuición. O sea, qué es lo que, porque yo decidí hacer fotografía, yo tengo algo que decir. ujú, Y si cualquier mentoría rompe como con ese mensaje, entonces nos quedamos con lo que nos gusta, con lo que nos sirve y con lo que no se alinea, no. ¿Y qué consejo me daría a mí mismo? Es confiar. Digamos que al inicio yo armaba un proyecto e incluso llegaba a cancelarlo, reprogramarlo 2 o 3 veces porque me daba muchísima ansiedad como mí mismo, no llegar a las expectativas tanto personales como del modelo, ¿sabes? mm, Entonces, en ese proceso perdí muchas oportunidades de conectar, de desarrollar una relación con un modelo en un proyecto o tener algo más dentro de mi arsenal, ¿si me explico? Entonces,
Yo le diría a ese Jesús a los ojos directamente es, haz esa sesión de fotos. No estás seguro de lo que vas a hacer o cómo va a salir, o cómo va a salir, hazla de igual forma. Si te equivoques, Ujú. como que no tenerle ese miedo a equivocarme haría una diferencia. Eventualmente me deshice de esa idea, de ese pensamiento de no ser suficiente o de que no va a salir bien, pero al principio sí perdí muchos proyectos por no confiar. Entonces, Sí, confía, Jesus, confía. sí. No, y aparte, el cancelar proyectos que sientes que tal vez no van a ser suficiente buenos para ti o no los vas a poder hacer lo suficientemente bien, te quita el no tener esa experiencia de si sí lo hiciste o no lo hiciste. Solamente echando a perder se aprende, hermano. Exactamente, exactamente. Y mira que bastantes 50 milímetros he roto, Ujú, bastantes flashes he ujú. dañado, bastantes trípodes se me han partido. Sí. Y ahora cuando incluso pasan ese tipo de cosas, porque es que los equipos de fotografía son súper delicados, cuando pasan ese tipo de cosas ya no es como que me doy látigo como antes, sino que ya hasta me río, es como que, ay, Jesus, otra vez. Ujú. Pero sí, ya estoy como en un lugar mucho más amable conmigo mismo que al inicio no tenía por quizás también autoexigirse más de la cuenta. O sea, Ujú. obviamente sí hay que ser exigente y demandar lo mejor de uno mismo, siempre y cuando no se vuelva poco saludable, supongo. Sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos que se viene para ti? Bueno, hace unas semanas me contactaron para hacer unas fotos. Es como una especie de book para una modelo, pero con un vibe colorido y editorial. Así fue como me dijeron que las querían. Entonces estoy muy contento por esa validación en un punto de que por fin llega alguien diciéndome quiero tu estilo. Ujú. Entonces eso va a ser la semana que viene. De momento estoy planificando quizás hacer otra sesión de fotos que tenga como un vibe boda, un vibe como romántico, como de pareja, etcétera, pero una pareja, no sé, quizás alternativa, como esta película Blue Valentine, creo Ok. que es que digamos que es esta pareja que como quise, siempre como resaltado el amor desde lo positivo, desde la unión, etcétera, pero el amor tiene su cara que es un poco villana, que es un poco oscura, que es un Ujú. poco retorcida, podrida, si se podría decir. Entonces, me gustaría hacer una nueva representación del amor que no es de lo tan positivo, más de lo destructivo, I guess. Como Sí. algo muy We Found Love de Rihanna, pues muy estiludo, pero que se vea, digamos que esa relación un poco tortuosa, porque sí que no reconoce la sombra, nunca llega a la luz, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, digamos que darle luz a ese lado de las relaciones o del amor que quizás no es tan positivo, tan fructífero, tan maravilloso, también es una forma realista de contar una historia y así es como la quiero contar la próxima vez. Ok, ok. ¿Cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo se pueden mantener en contacto contigo? Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales como de Personal Jesus. Jesus es GZUS y dando mucho like, compartiendo. También me conecto a mi TikTok en live y digamos que respondo preguntas que puedan ser relacionadas tanto de fotografía como de temas personales. Entonces, si en TikTok me siguen, pueden encontrar como que una conversación mucho más directa y personal con el creador como tal. Esa es, digamos, que la meta, generar como una comunidad que me conozca un poco más directamente, más allá de la foto. No quiero seguir estando escondido detrás de la cámara, ¿sí me explico? Ujú, Quiero dar ujú. como que más, dar más la cara y que me conozcan más. Entonces, si les interesa saber un poco más sobre fotografía, sobre mi contenido, sobre mis fotos, me pueden seguir también a través de TikTok de Personal Jesus y ahí conversamos un ratico. Sí. Oye, hermano, ya para ir cerrando un poco, ¿algún saludo o agradecimiento que le quieras mandar a alguien que siempre te ha apoyado en tu carrera creativa? Wow, definitivamente a mis amigos, específicamente a Diego Montoya, quien Ok. es la persona encargada de los peinados, del maquillaje, de que siempre tiene un sí
ante mis fantasías, ante mis proyectos, e incluso cuando no puede también lo hace desde un lugar de amor y amabilidad. Definitivamente nada de lo que yo podría decir es mi estilo de fotografía sería posible sin él y sin toda como que toda mi manada, que incluso si no hay dinero de por medio, cargan mis trípodes, mis equipos y me ayudan con esto y lo otro. Entonces, sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Y me encantaría también dedicarle, como que como siempre lo hago, todos mis logros y mis fotos a mi abuelita, la verdad. Con mi abuela tengo una situación muy particular y es que pues yo me fui de Venezuela y no me pude despedir de ella porque en ese proceso, estando yo acá, ella falleció. Entonces en un punto como que no hubo ese closure en el que logró algo, cuando me publican en Vogue, cuando tengo cámara nueva, cuando tengo luz nueva, siempre es como que se lo dedico a ella. Entonces, esa también es una oportunidad para hacerlo. Sí, sí, hermano. Qué padre que de alguna manera eso sea como tu motivación a tratar de ser más y hacer cosas mejores cada vez. Así es, sí lo es. Muchísimas gracias. No, no, no. Pues gracias a ti, Jesús. Muchas gracias que viniste y nos platicaste un poco de lo que haces. Eh, Muy, muy, muy interesante por el lado que tú tomas la fotografía. Me gustó mucho platicar contigo, hermano. Espero que no sea la última vez. Lo mismo, muchísimas gracias por las preguntas, por conversar, por interesarte, por la invitación y sí, nos vemos en el camino en algún estudio por allí. Claro que sí, hermano. Pues ándale, pues, cuídate mucho. Que estés Que bien. estés bien. Sale. Chaito. Si te gustó este episodio, no se te olvide seguirnos en Instagram. Ahí nos encuentras como @creandojuntospodcast. Ahí podrás ver más información sobre los creadores de contenido y otras personas que vienen a platicar con nosotros. También recordarte que tenemos el canal de YouTube. Ahí podrás estar viendo o escuchando los episodios completos. No se te olvide que en Spotify y en YouTube nos puedes dejar una calificación y un comentario. No se te olvide compartirnos de dónde nos escuchas y así nosotros ver hasta dónde está llegando nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.